Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Soy Leslie Mendívil y tengo el gusto de presentarles a la maestra Brenda Alicia Hernández Hernández, quien se encargará de dirigir esta sesión. Me da gusto estar con ustedes en esta sesión de tercer grado de secundaria de matemáticas. ¿Qué estudiaremos hoy, maestra Brenda? En esta sesión nos introduciremos en el aprendizaje esperado. Utiliza en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. Aprenderemos a obtener una expresión general cuadrática del enésimo término de una sucesión aritmética. ¿Ya tienen en casa lo que van a necesitar en esta sesión? Los materiales que vamos a utilizar son cuaderno de apuntes, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. En medida de lo posible, tomen nota de cada una de las dudas, observaciones o conclusiones que surjan durante el desarrollo de la sesión para compartirlas con sus compañeros y profesores. Estemos atentos a la sesión que está por comenzar. Hoy aprenderemos a identificar sucesiones cuadráticas con ejemplos aritméticos. Esto nos permitirá en futuras sesiones encontrar la expresión general que nos permita calcular el enésimo término de una sucesión cuadrática. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Leslie, ¿tú sabes a qué me refiero cuando digo la palabra sucesión? Por supuesto, maestra. Sucesión se refiere a una cosa tras otra. Entonces, ¿qué significa sucesión numérica? Un número tras otro. Solo falta agregar una característica. En las sucesiones numéricas existe un orden. Entonces, una sucesión es un conjunto de números o figuras que se encuentran de manera ordenada, pero ¿de cuántas maneras puede ser este orden? Pueden estar ordenados de modo ascendente o descendente, es decir, su orden puede estar de manera creciente o decreciente. La sucesión numérica creciente es aquella en la que los valores numéricos de la sucesión son más grandes a medida que va aumentando la cantidad de términos. Es decir, de menor a mayor. ¿Podrías darnos un ejemplo de una sucesión numérica creciente? Sí, maestra. 3, 5, 7, 9, 11. ¡Correcto! Esa fue una sucesión numérica creciente. Los números fueron de mayor valor a medida que aumentó la cantidad de términos y existe una relación numérica entre ellos. Por lo contrario, una sucesión numérica decreciente es aquella en la que los valores numéricos de la sucesión son más pequeños a medida que va aumentando la cantidad de términos. ¿Cómo podría ser 12, 9, 6, 3? Así es. Esta es una sucesión decreciente porque los valores numéricos son más pequeños a medida que va aumentando la cantidad de términos y tienen una relación numérica entre ellos. En este caso, disminuyó de 3 en 3 unidades. Tengamos presente que una sucesión es una correspondencia en la que a cada número natural se le asigna un número. A ver, maestra, un momento. ¿Esto significa que para cada posición hay un término de la sucesión? Así es. Vamos a ver un ejemplo. El primer término de la sucesión es 15. El segundo término de la sucesión es 10. El tercer término de la sucesión es 5 y así sucesivamente. Para cada posición hay un término de la sucesión. ¿Y por qué hay puntos suspensivos al final de la sucesión? Los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa. Es decir, que cuando se encuentran puntos suspensivos, ¿los términos de una sucesión no se limitan solo a los que se presentan? Sí, los números de la sucesión mantienen una relación entre sí y por ello siempre es posible encontrar el siguiente término de la sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 5, 8,
11, 14. ¿Cuál es el quinto término de la sucesión? 17. ¿Cómo lo hiciste? Observé que la sucesión va de 3 en 3. Entonces, si el cuarto término de la sucesión es 14, solo se debe seguir el patrón o regla, que es sumar 3, y me dio 17. ¡Correcto! Esta sucesión aumenta de manera constante. Ahora, en la sucesión 9, 7, 5, 3, ¿cuál número sigue? A ver, el número que sigue es 1. ¿Por qué? Porque si vemos, la sucesión va disminuyendo de 2 en 2. Entonces, al último término le resté 2 y me dio 1. De esta manera, 1 es el término 5 de la sucesión y cumple con la condición de disminuir de 2 en 2. ¿Ustedes en casa obtuvieron el mismo resultado? ¿Se dieron cuenta que la sucesión fue disminuyendo de manera constante? Calcular las diferencias entre los términos es una estrategia que permite identificar una constante y así determinar el siguiente término de una sucesión. ¿Qué sucede con la siguiente sucesión? 3, 7, 13, 21. ¿Qué número sigue? A ver, esta sucesión es diferente. Después de analizar la sucesión, observo que del 3 al 7 la diferencia es 4. Entonces, la sucesión debe ir de 4 en 4. Y a partir del tercer término debería ser 11 y no 13. Además, el número 21 está lejos de ser 15. En algunas sucesiones, cuando se calcula las diferencias entre términos, si esta no es constante, calculamos otra vez las diferencias de esas primeras diferencias para obtener un mismo resultado. No, maestra, no logro entenderlo bien del todo. Veamos de nuevo la sucesión. En la sucesión 3, 7, 13, 21. Del 3 al 7, la diferencia es 4. Del 7 al 13, la diferencia es 6. Del 13 al 21, la diferencia es 8. Entonces, las primeras diferencias de la sucesión son 4, 6, 8. ¿Cuál es la diferencia de esos términos? Del 4 al 6, la diferencia es 2. Del 6 al 8, la diferencia es 2. Los términos que corresponden a este tipo de sucesión no cambia de manera constante en el primer nivel de diferencias, sino hasta el segundo. Por lo tanto, se trata de una sucesión cuadrática. Tengan en cuenta que cuando se calculan las diferencias entre los términos y esta no es constante, calculamos las diferencias de esas primeras diferencias para obtener un mismo resultado. Leslie, ¿qué número sigue de la sucesión? A ver, siguiendo las diferencias, la respuesta es 31. Vamos a comprobarlo. Observamos que las diferencias del número que estamos buscando es 10. Por lo tanto, sumamos 21 más 10 y obtenemos 31. El quinto término de la sucesión es 31. ¿Cuál de las siguientes sucesiones es cuadrática? Inciso A, 8, 11, 14, 17. Inciso B, 16, 9, 4, 1. ¿Cuál de las dos sucesiones es cuadrática? ¿El inciso A o el inciso B? Lo que yo haría es ver las diferencias de los términos y si la primera diferencia es constante, entonces no es cuadrática. Veamos cuál de las sucesiones es cuadrática, basándonos en las diferencias de los términos. En el inciso A, la sucesión es 8, 11,
14, 17. Si observamos sus diferencias, obtenemos que esta es constante. Por lo tanto, no es una sucesión cuadrática. Ahora obtengamos las diferencias de la sucesión del inciso B. 16, 9, 4, 1. Vemos que las primeras diferencias son 7, 5 y 3. Si obtenemos las diferencias de esas diferencias, obtenemos un segundo nivel de diferencias. Se obtiene una constante. Por lo tanto, el inciso B corresponde a una sucesión cuadrática. Ahora que ya sabemos cómo identificar una sucesión cuadrática, resolvamos la siguiente situación. Completa las siguientes sucesiones. La primera sucesión es la siguiente. 0, 1, 4, 9. ¿Cuál es el siguiente término? Es 16, maestra Brenda. Así es, el quinto término de la sucesión es 16. Explícanos por qué. Bueno, las primeras diferencias son 1, 3 y 5. Las segundas son 2 y 2 y 2. Si agrego 2 a 5 y son 7 de diferencia entre el 9 y el término que sigue, sé que es 16. Muy bien. Ahora completemos el cuarto y sexto término de la siguiente sucesión. Tenemos 2, 6, 12. ¿Qué número sigue? Después tenemos 30. ¿Y qué otro número sigue? 20 y 42, maestra. La sucesión queda 2, 6, 12, 20, 30, 42. ¡Bien hecho! ¿Ustedes en casa obtuvieron los mismos resultados? Completemos la última sucesión. 4, 12, 24. ¿Qué números siguen? ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuáles fueron tus resultados, Leslie? Fueron 40 y luego 60. Sí. La respuesta correcta son 40 y 60, quedando la sucesión 4, 12, 24, 40, 60. Maestra Brenda, tenemos una pregunta de Lázaro. Él es el estudiante de Palizada, Campeche. ¿Qué término no pertenece a la siguiente sucesión? 36, 25, 16, 9, 3, 1. Ayudemos a Lázaro con este nuevo desafío. Al observar los términos de la sucesión 36, 25, 16, 9, 3, 1, podemos darnos cuenta de que entre el cuarto y quinto término de la sucesión, la diferencia debe ser 5. Esto para que la segunda diferencia del número sea constante. Por lo tanto, el número que no pertenece a la sucesión es el 3. En su lugar corresponde el número 4. Maestra, tenemos otra pregunta. Esta es desde Mazatlán, Sinaloa. Jorge necesita que le ayudemos a resolver un problema, el cual consiste en encontrar los primeros 5 términos de la sucesión dada de la siguiente regla. n al cuadrado más 1. Esa expresión algebraica es la regla que nos permitirá encontrar los términos de la sucesión. Ayudemos a Jorge a encontrar esos términos. En la expresión algebraica n representa la posición de la sucesión y debemos sustituir los valores de la posición en la fórmula para encontrar los términos de la sucesión. Si observamos, la letra n en la expresión algebraica está elevada al cuadrado, por lo que la sucesión que obtenemos será una sucesión cuadrática. Busquemos los 5 primeros términos de esta sucesión. Para encontrar el primer término, basta con sustituir la posición 1
en la expresión algebraica. De modo que nos queda 1 al cuadrado más 1. Y 1 al cuadrado es 1, más 1 es igual a 2. El primer término de la sucesión es 2. Para el segundo término de la sucesión, sustituimos en la expresión algebraica, quedando 2 al cuadrado más 1 es igual a 4 más 1, igual a 5. El segundo término de la sucesión es 5. Leslie, ¿quieres encontrar los siguientes términos? Sí, maestra, gracias. Para el tercer término de la sucesión, sustituimos 3 en la fórmula, quedando 3 al cuadrado más 1, que es igual a 9 más 1, igual a 10. El tercer término de la sucesión es 10. Para el cuarto término de la sucesión nos queda 4 al cuadrado más 1, igual a 16 más 1, da como resultado 17. El cuarto término de la sucesión es 17. Para el quinto término de la sucesión sustituimos y tenemos que 5 al cuadrado más 1 es igual a 25 más 1 igual a 26. El quinto término de la sucesión es 26. Fueron todas las preguntas que nos hicieron llegar los alumnos. Maestra, yo tengo otra pregunta. ¿Puedo plantear una sucesión cuadrática con modelar o establecer una expresión algebraica donde n esté elevado al cuadrado? Así es. Dime una expresión donde n esté elevada al cuadrado. 3n al cuadrado menos 1. ¿Te parece si encontramos los primeros 3 términos de la sucesión con base a esa expresión algebraica? Vamos a encontrarlos, maestra. Tenemos la expresión algebraica 3n al cuadrado menos 1. Para encontrar el primer término de la sucesión, sustituimos 1 en n. Queda 1 al cuadrado por 3 menos 1, que es igual a 3 por 1 menos 1, que es igual a 3 menos 1, igual a 2. 2 es el primer término de la sucesión. Para encontrar el segundo término de la sucesión, sustituimos 2 en la expresión algebraica. Nos queda 2 al cuadrado por 3 menos 1, que es igual a 3 por 4 menos 1, que es igual a 12 menos 1, igual a 11. 11 es el segundo término de la sucesión. Para encontrar el tercer término de la sucesión, sustituimos el número de la tercera posición, es decir, 3 en la expresión algebraica. 3 al cuadrado por 3 menos 1 es igual a 26. Entonces, dada una regla, puedo obtener una sucesión. Así es. Ahora resolvamos un último ejercicio. En la sucesión 1, 4, 9, 16, 25, ¿qué término se encontrará en la posición 50? Resulta largo hacerlo del modo anterior. Sin embargo, podemos encontrar una expresión algebraica general que permite encontrar cualquier término de la sucesión, es decir, no solo de la posición 50, sino cualquiera. Lo que tenemos que hacer es ver qué operación aplicamos al número que representa a la posición para obtener la sucesión. Puedo utilizar cualquier operación, pero ¿qué operación aplico a la posición 1 para obtener 1? ¿Qué operación aplico a la posición 2 para obtener 4? ¿Qué operación aplico a la posición 3 para obtener el número 9? Como podrán darse cuenta, el número de la posición se multiplicó por sí mismo, de modo que la expresión algebraica es n al cuadrado. Entonces, si quiero saber cuál es el término de la posición 50, basta con sustituir 50 en la expresión algebraica, quedando 50 por 50, 2500.
¿Alguna vez han observado los números que tienen las casas que se localizan en una calle? De un lado de la banqueta hay casas con números nones y del otro lado de la banqueta hay números pares. Si vemos la numeración de las casas de un solo lado de la banqueta, en algunos casos representa una sucesión. ¿Y ustedes qué situaciones consideran que pueden representar una sucesión? La semana pasada fui a un consultorio dental y en los asientos de espera se le asignaron números 1, 3, 5, 7. De este modo pudimos mantener la sana distancia. Las sillas donde pegaron los letreros de prohibido sentarse formaron una sucesión. ¿Le pondrías puntos suspensivos a esa sucesión? No, maestra, porque las sillas no son infinitas. Nos diste un ejemplo de una sucesión finita. Antes de concluir, revisemos lo aprendido durante la sesión. En esta sesión aprendimos que una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números, cada uno de ellos denominado término de la sucesión. Una sucesión es una correspondencia en la que cada número natural se le asigna un número, es decir, para cada posición hay un término de la sucesión. Todos los términos de una sucesión mantienen una relación entre sí y por ello siempre es posible encontrar el siguiente término de la sucesión. En esta sesión trabajamos específicamente con sucesiones cuadráticas, en las cuales se tiene que realizar dos diferencias entre los términos para encontrar un resultado o la constante. También aprendimos a completar una sucesión numérica, es decir, a buscar el siguiente término de una sucesión o bien cualquiera de ellos. Supimos cómo identificar qué término no pertenece a una sucesión y, dada una regla, cómo encontrar los primeros términos de una sucesión sustituyendo en n las posiciones del término que se busca. Les sugiero ubicar el aprendizaje esperado en su libro de texto. Es momento de un último reto para esta sesión. Sí, maestra, me gusta la idea. Me gustan mucho los retos. Anoten en su cuaderno, de la sucesión 2, 8, 27, 32, ¿qué término se encontrará en la posición 5? Y en la posición 100, ¿cuál es la expresión algebraica que permite calcular cualquier término de esa sucesión? Si logran resolver este reto, les sugiero se lo envíen a su maestro o maestra de matemáticas y compartan cómo fue que lo resolvieron. Esto ha sido todo. Gracias por permitirme formar parte de esta sesión, maestra Brenda. Me gustan mucho las sucesiones. Sigan acompañándonos en las próximas sesiones porque descubriremos una manera más eficiente de encontrar cualquier término de una sucesión cuadrática. ¡Hemos terminado! Soy la maestra Brenda y ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden, sin autodisciplina, el éxito es imposible. Sigan pendientes de las próximas sesiones de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!